En los tiempos antiguos, cuando Israel aún buscaba consolidarse como un reino fuerte y estable entre las tormentas políticas y espirituales de la región, nació un niño llamado Abner, de la tribu de Benjamín. Creció entre hombres de guerra, aprendiendo a caminar al ritmo de tambores de combate, a leer el miedo en los ojos de los enemigos y a comprender que la paz era un privilegio raro. Su carácter se forjó en la dureza del desierto y en las historias contadas al calor de la hoguera. Relatos de hazañas, de milagros, de derrotas amargas y victorias celebradas con lágrimas. Su sangre no era común, estaba íntimamente ligada a la realeza, pues su linaje compartía raíces con quien más tarde sería coronado como el primer rey de Israel, Saúl. Desde su infancia, Abner fue testigo del sufrimiento de su pueblo, de los rostros endurecidos por las batallas y de los susurros sobre estrategias que definirían el destino de una nación. Su fuerza no fue solo física, sino también mental. Su mente se afilaba cada día, absorbiendo enseñanzas, observando con atención cada movimiento, cada decisión, cada error de los adultos que lo rodeaban. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Comprendió que los silencios también eran armas. Cuando Saúl fue ungido como rey por el profeta Samuel, un nuevo capítulo comenzó. Israel ya no era una multitud de tribus dispersas, sino un pueblo que empezaba a caminar con una voz única. En ese nuevo orden, Abner emergió como la mano derecha del monarca. Se convirtió en su espada, en su escudo, en su estratega. Fue el comandante que no solo trazaba las líneas de defensa, sino que también inspiraba con su sola presencia. Era el líder que infundía coraje a sus hombres con solo levantar su lanza. A su lado, Israel resistía a enemigos persistentes como los filisteos, que una y otra vez intentaban someter al pueblo escogido con tácticas despiadadas y una furia ancestral. En cada enfrentamiento, Abner estaba en la primera línea, no como espectador, sino como protagonista. Guiaba a su ejército, se enfrentaba cuerpo a cuerpo con los invasores, experimentaba de cerca el dolor, la pérdida, la esperanza y la gloria de cada victoria. Su figura se volvía leyenda entre los suyos y temor entre los contrarios. Las canciones comenzaban a incluir su nombre, y los niños jugaban a imitar su andar marcial. Pero entonces un nuevo nombre comenzó a resonar en las tierras de Israel. David, aquel joven pastor que derrotó al gigante sin espada ni escudo, con solo una honda y 5 piedras, comenzó a conquistar no solo a sus enemigos, sino también el corazón del pueblo. Abner lo observaba con una mezcla de curiosidad y respeto. Veía en David algo distinto, un fulgor que no provenía del entrenamiento militar ni de la experiencia en el campo, sino de una convicción interna, profunda, intangible. Pronto, el joven se volvió una figura prominente en la corte de Saúl. Su carisma, su habilidad con las armas, su respeto por el rey y por Dios lo hacían único. Lo que comenzó como admiración del rey se transformó poco a poco en celos incontrolables. Abner fue testigo de ese proceso. Vio cómo la confianza se corrompía en sospecha, cómo el miedo de perder el trono empujaba a Saúl a tomar decisiones irracionales, cómo la paranoia lo consumía hasta verlo lanzar una lanza contra David en un ataque de desesperación. Esa lanza no solo atravesó el aire, fracturó el corazón del reino. David huyó, y lo que siguió fue una persecución incansable. Saúl ya no veía enemigos en los filisteos, sino en su propio pueblo, en aquel joven que había probado ser fiel hasta en los momentos más oscuros. Abner, atrapado entre su deber y su conciencia, eligió seguir al rey. No por ceguera, sino por lealtad a un sistema que ya conocía, a un hombre que había sido como un hermano. Aún así, sus ojos no estaban cerrados. Observaba. Comprendía que la amenaza no era David, sino el odio que lentamente corroía el alma de su señor. La cacería llevó a David a las cuevas, al exilio, a la humillación. Pero incluso allí, en lo más bajo, David mostró algo que pocos tenían: misericordia. Pudo haber terminado con Saúl mientras dormía, pero eligió perdonar. Pudo haber tomado el reino por la fuerza, pero esperó. Abner, testigo de aquellos gestos, sintió una punzada en el alma. Empezó a comprender que esta no era una guerra común. No era solo una lucha por el poder, sino una batalla por el corazón de Israel. Y en esa batalla, David parecía guiado por algo más que ambición. Era el destino. Era la voluntad divina. Mientras tanto, los verdaderos enemigos, los filisteos, aprovechaban la distracción. Sus ataques se intensificaron, sus incursiones eran cada vez más osadas. Y cuando el conflicto finalmente estalló en el monte Gilboa, la batalla fue brutal. Una tormenta de acero y sangre que marcó el fin de una era.
Abner luchó con valentía, pero ni su habilidad ni su coraje pudieron evitar lo inevitable. Saúl, derrotado y herido, se quitó la vida para evitar la humillación. Sus hijos murieron a su lado. El reino quedó acéfalo, desgarrado. En medio del caos, Abner decidió que no todo podía perderse. Con determinación coronó a Isboset, hijo de Saúl, como rey. Sabía que aquel joven no tenía la fuerza ni el respeto de su padre, pero estaba convencido de que su autoridad bastaría para sostener el trono. Se convirtió en el verdadero poder detrás del nuevo monarca, gobernando en las sombras, negociando alianzas, conteniendo el desorden. Se convirtió en el pilar que sostenía una estructura tambaleante. Pero en Judá, David ya había sido proclamado rey. El pueblo, una vez unido, ahora se dividía en dos naciones enfrentadas. Se desató una guerra civil y en medio de ella surgió un nuevo enemigo para Abner: Joab, el comandante de David. La sangre comenzó a fluir entre hermanos. Las batallas se multiplicaban, los muertos se amontonaban y la esperanza de unidad parecía cada vez más lejana. La guerra se volvió una llaga abierta en la historia de Israel. En una de las confrontaciones más feroces, el joven Asael, hermano de Joab, persiguió a Abner con una determinación suicida. Abner, sabiendo que no quería más muerte innecesaria, intentó disuadirlo. Le pidió que se detuviera, que no forzara un destino trágico. Pero Asael no escuchó. En defensa propia, Abner lo atravesó con su lanza. Desde ese instante, el destino de ambos comandantes quedó sellado en venganza. No era solo una guerra política, ahora era también personal. El conflicto se tiñó de sangre familiar. La guerra se alargó. El desgaste fue enorme. La moral se deshacía como arena entre los dedos. Abner, cansado, comenzó a ver con claridad lo que antes no quería aceptar. Isboset era débil. No inspiraba, no lideraba. El pueblo no lo seguía por respeto, sino por inercia. Cuando fue acusado injustamente por el mismo rey al que había sostenido, Abner comprendió que su lucha ya no tenía sentido. Decidió cambiar el curso de la historia. Tomó una decisión valiente, arriesgada. Entregaría todo el reino a David. Fue a negociar la unificación de Israel con una mezcla de esperanza y resignación. Sabía que estaba dando un paso que cambiaría su legado para siempre. David lo recibió con respeto. Lo escuchó. Comprendió el peso de sus palabras. El pacto fue sellado. La guerra podía terminar. Una paz posible asomaba como luz entre las nubes. Pero Joab, aún ardiendo de rencor por la muerte de su hermano, no aceptó el nuevo rumbo. Aprovechó la ausencia de escoltas. Engañó a Abner con palabras falsas. Lo llevó a un lugar apartado y, sin juicio ni duelo, lo asesinó. No fue una muerte de guerrero. Fue una traición silenciosa que apagó la vida de un hombre que, más allá de sus errores, había intentado construir la paz. David lloró su muerte. Lo honró públicamente y dejó claro que aquella sangre no manchaba sus manos. Proclamó duelo, rasgó sus vestiduras y ordenó que se cantara una elegía por el comandante caído. Abner había sido más que un comandante. Había sido un puente entre dos mundos, un hombre que entendió que la espada no siempre era la respuesta. Su historia quedó grabada no solo en la memoria de los que le siguieron, sino como un eco para las generaciones futuras. Porque a veces el mayor acto de valor es dejar de luchar y tender la mano a quien fue enemigo. La historia de Abner no es solo sobre guerra y estrategia. Es sobre lealtad, traición, redención y el precio que muchos pagan por buscar la unidad. Su vida nos recuerda que incluso en medio de la división siempre hay hombres que luchan no por sí mismos, sino por algo más grande: la reconciliación de un pueblo. Y ese legado, aunque silenciado por la daga de la traición, nunca fue olvidado.